Si has visto uno de estos animales recientemente, puede que no haya sido casualidad. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que algo intentaba llamar tu atención de forma inesperada? Algo simple, común, pero que por alguna razón te afectó. Como si hubiera un significado oculto, silencioso, casi imposible de explicar. Mucha gente lo ha sentido, y quizás tú seas una de ellas. Y lo más curioso es que este tipo de experiencia no es tan normal como parece. El Padre Pío, uno de los santos más notables y espirituales de la Iglesia Católica, creía que Dios puede usar medios sutiles para advertirnos, consolarnos o incluso despertarnos espiritualmente. Decía que nada es casualidad en la vida de quien busca la santidad y que a menudo ignoramos las señales que nos llegan porque estamos distraídos o simplemente porque no creemos que Dios pueda usar cosas sencillas para hablarnos. Pero, ¿y si lo hace? ¿Y si intenta guiarte precisamente a través de algo que no imaginabas que fuera importante? Quizás te haya pasado esto. Estás pasando por un momento de duda, tristeza, oración o silencio, y de repente algo parece acompañarte. Una paloma aparece repetidamente. Una mariposa se posa cerca de ti más de una vez. Un pájaro empieza a cantar justo cuando hablas con Dios. O tal vez un animal que nunca antes había aparecido emerge precisamente durante un periodo de decisión, lucha o cambio. ¿Casualidad? ¿Misterio? ¿O una señal? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y quizás explicarte situaciones que has vivido y nunca has comprendido del todo. Cuando hablamos de espiritualidad, fe y señales de Dios, nos adentramos en un terreno profundo, sensible y a menudo personal. Y precisamente por eso esta reflexión es tan importante, porque hay momentos en que Dios habla con claridad y hay momentos en que habla en silencio, a través de la creación, a través de lo invisible, a través de lo inesperado. La Biblia está llena de ejemplos como estos: palomas, corderos, águilas, leones, animales usados como mensajes espirituales, símbolos de protección, transformación, valentía, arrepentimiento, propósito y renovación. Y quizás incluso te preguntes, ¿pero por qué haría Dios eso? La respuesta es simple: porque Dios habla de muchas maneras, y cuando el corazón es sensible, incluso las pequeñas señales se convierten en grandes respuestas. Y el Padre Pío conocía profundamente estas manifestaciones. Veía lo sobrenatural en lo cotidiano. Comprendía que cuando el alma está conectada con Dios, incluso un simple detalle puede convertirse en un toque del cielo. Quizás por eso este tema despierta tanta curiosidad, porque en el fondo, algo dentro de nosotros sabe que la realidad espiritual es mucho más grande de lo que vemos. Así que ahora, respira y presta atención, porque si uno de estos animales se ha cruzado en tu camino recientemente, podría haber un mensaje ahí, no para asustarte, sino para iluminarte. Quizás sea un consuelo, quizás sea una advertencia, quizás sea una llamada. Y antes de revelarte qué son estos animales y el significado espiritual detrás de ellos, quiero que pienses por un momento. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Algo simple, pero que te hizo sentir algo diferente. Si es así, este vídeo es para ti. Ahora profundicemos en esto juntos, y lo que viene a continuación puede abrir tu percepción espiritual de maneras que nunca imaginaste. Y mientras reflexionas sobre esto, déjame preguntarte algo más. ¿Este tema te ha conmovido hasta ahora? Si algo te conmovió, te recordó un momento pasado o simplemente te hizo pensar, he sentido esto antes, pero nunca supe cómo explicarlo. Entonces, quiero preguntarte algo simple pero muy importante. Escribe en los comentarios lo que sentiste. Puede ser una frase, una experiencia o incluso algo como, esto ya me ha pasado antes. No tienes idea de cuánto ayuda esto, no solo al canal, sino también a otras personas que también buscan respuestas, señales y orientación. A veces, lo que compartes se convierte en una confirmación para alguien al otro lado de la pantalla, que necesita en silencio saber que no es el único que experimenta algo espiritual y profundo. Si este video te ha parecido interesante, dale a me gusta. No es solo un botón, es una forma de decir, sí, este contenido tiene valor, continúa.
Y cuando te gusta, YouTube entiende que importa y termina llevando este mensaje a más personas que en este momento podrían estar pidiendo una señal o pasando por un momento de debilidad espiritual. Y por supuesto, si sientes que este tipo de reflexión es parte de tu camino, si te nutre espiritualmente o te acerca a Dios, suscríbete al canal. La idea no es solo ver, sino caminar juntos. Suscribirse es como decir, quiero seguir aprendiendo, creciendo y viviendo esta experiencia. Y al suscribirte, ayudas a que este contenido no desaparezca entre tantos otros temas que no tienen este propósito. Tu participación aquí es lo que hace todo esto posible. Nada de esto existe de forma aislada. Existe porque hay alguien ahí fuera, al otro lado, buscando fe, dirección, significado, igual que tú. Así que, si este tema despertó algo dentro de ti, deja un comentario, dale me gusta y suscríbete sin prisas, conscientemente, como alguien que está participando en algo más grande. Ahora, respiren de nuevo, porque aún no hemos terminado. Hay algo profundo y misterioso en este tema. Y cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que ciertas señales no están destinadas a confundir, sino a revelar. Y cuando pensamos en señales, misterios y mensajes sutiles, inevitablemente llegamos a una figura que marcó profundamente la espiritualidad moderna, el Padre Pío. Quizás hayas oído hablar de él, quizás solo su nombre te haya pasado por la cabeza en algún momento, pero lo cierto es que su historia no es común, y cuanto más se aprende sobre él, más imposible resulta ignorar el impacto y la profundidad de su camino espiritual. El Padre Pío no fue solo un religioso consagrado, llevaba estigmas visibles, poseía dones místicos como el discernimiento, la lectura del alma e incluso la bilocación, algo que parecía imposible incluso para muchos dentro de la propia Iglesia. Es impresionante pensar que, mientras el mundo avanzaba hacia la era tecnológica, hubo un hombre que vivió experiencias que evocan los tiempos bíblicos, experiencias que evocan a los profetas y grandes santos que precedieron a los siglos modernos. Personas de todo el mundo lo buscaban, médicos, líderes, figuras religiosas, padres desesperados, gente común. Todos buscaban respuestas, consuelo o revelaciones que pudieran transformar sus vidas. El Padre Pío comprendía profundamente la naturaleza espiritual de la existencia humana, lo que sucede tras bambalinas, aquello que no se ve, pero se siente. Para él, nada era casualidad, nada era suerte, nada era mera coincidencia. Dijo con firmeza y serenidad, en la vida de quien busca la santidad, nada sucede por casualidad. Esta frase tiene un enorme peso cuando pensamos en señales, presagios, decisiones y transformaciones internas. Porque si nada es casualidad, incluso lo que parece pequeño puede albergar una verdad oculta. Es curioso reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces ha sucedido algo aparentemente simple y lo has ignorado como si no tuviera sentido? Quizás un encuentro inesperado, una palabra que llegó en el momento justo, una sensación inexplicable, un pensamiento persistente o incluso la presencia de un animal que apareció repetidamente en momentos decisivos de tu vida. Muchas personas relatan experiencias como esta y cuando se repite, la mente intenta racionalizar, pero el corazón sabe que hay algo más, algo que no solo encaja en la lógica, sino también en la sensibilidad espiritual. El Padre Pío tenía un ojo agudo para estos detalles. Sabía que la vida espiritual se manifiesta no solo en grandes milagros, sino también en pequeñas sutilezas, en los mensajes silenciosos que surgen cuando estamos listos, cuando el alma está preparada para escuchar. Y por eso, cuando hablamos de señales, símbolos espirituales o manifestaciones inesperadas, no hablamos de superstición, sino del diálogo que existe entre el cielo y la tierra, entre la fe y la realidad, entre lo visible y lo invisible. El camino espiritual no siempre es sencillo. Hay momentos de duda, silencio, espera, confusión e incluso lucha interior. Pero es precisamente en estos momentos cuando ciertas señales se manifiestan con mayor intensidad. El Padre Pío creía profundamente en el combate espiritual, en la confrontación constante entre la fe y el miedo,
la luz y la sombra, la conformidad y el despertar. Sabía que cada persona que busca a Dios pasa por procesos, pruebas y decisiones que moldean su mentalidad, madurez emocional y fuerza interior. También decía que Dios se revela en lo cotidiano, pero solo quienes están atentos lo perciben. Mucha gente vive con prisas, pensando, intentando controlarlo todo, tomando decisiones rápidas, viviendo en piloto automático. Y cuando la vida se acelera demasiado, cuando la mente se vuelve ruidosa, cuando el corazón se distancia de la escucha interior, las señales pasan desapercibidas. Pero llega un momento en que el alma se cansa de este ritmo y entonces algo empieza a cambiar. La sensibilidad aumenta, la mirada cambia, la percepción se expande. Es como si Dios se dijera: ahora estás listo para ver. Y cuando llega esa fase, el mundo exterior parece el mismo, pero por dentro todo cambia. Una mariposa ya no es solo una mariposa. Un pájaro que aparece repetidamente ya no es solo un pájaro. Un cordero que aparece en un símbolo, un sueño o una imagen no es solo una coincidencia. De alguna manera, empieza a tener significado, propósito, conexión. Es una experiencia íntima, difícil de explicar a quien nunca ha vivido algo similar, pero imposible de ignorar para quien la ha sentido. El Padre Pío supo reconocer estos momentos y guió a las personas con sabiduría, recordándoles siempre que Dios puede usar cualquier camino para llegar a nosotros. No lo decía para infundir miedo, sino para despertar la conciencia, porque cuando nos damos cuenta de que hay mensajes en medio del silencio, la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Y cuando la fe se convierte en experiencia, la vida nunca vuelve a ser la misma y la explicación continúa con normalidad. Algunos lo sienten incluso antes de comprender. Otros solo se dan cuenta al mirar atrás y notar que había un hilo invisible que guiaba cada paso. Si este tema ha despertado algo en ti hasta ahora, escribe la palabra entiendo en los comentarios. Cuando pensamos en cómo se comunica Dios, muchos imaginamos algo grandioso, extraordinario, casi cinematográfico. Pero la mayoría de las veces, la forma en que lo divino toca nuestra realidad es silenciosa, sutil, casi imperceptible para quienes viven solo con la mirada puesta en lo material. Toda la creación transmite mensajes, simbolismo y un lenguaje espiritual que no siempre comprendemos de inmediato. La Biblia está llena de ejemplos de esto. La paloma simboliza al Espíritu Santo, el cordero representa el sacrificio y la redención, el león representa la valentía, la realeza y la fuerza espiritual. Estos animales no aparecen en las Escrituras simplemente como detalles estéticos, transmiten significado, intención y propósito. No es casualidad que Dios les permitiera formar parte de las escenas más significativas de la historia sagrada. Y cuando lo pensamos con más calma, una pregunta cobra sentido en nuestra mente y corazón. Si Dios creó todo, ¿por qué no pudo usar la creación para transmitir algo? Esta reflexión cambia nuestra mentalidad porque nos hace darnos cuenta de que quizás la dificultad nunca fue la ausencia de señales, sino más bien la falta de atención. La vida moderna, con su constante ajetreo, nos enseña a verlo todo como algo común, repetitivo, automático. Y cuando tratamos la vida cotidiana de esta manera, perdemos la sensibilidad espiritual para notar cuando algo se desvía de la norma, cuando algo parece tener mayor presencia o significado. Hay momentos en el camino espiritual en los que Dios no responde con palabras, sino con acciones. A veces nos advierte, otras veces nos consuela. En ciertos momentos nos desafía e invita a la transformación interior, y esta invitación puede venir a través de algo simple, aparentemente común, como la presencia persistente de un animal que se cruza repetidamente en tu camino cuando te enfrentas a decisiones importantes, dudas profundas o miedos ocultos. Es como si la creación fuera un código invisible, portador de mensajes tras la realidad, mensajes creados no para generar superstición, sino para despertar el discernimiento. El Padre Pío creía profundamente en esto. Sabía que las señales no eran aleatorias, eran respuestas, recordatorios, guía espiritual. Decía que Dios habla continuamente, pero no siempre lo escuchamos porque estamos distraídos
o porque ya hemos decidido creer solo en lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Sin embargo, la fe no nace de lo obvio, nace de aquello que despierta el espíritu, de aquello que toca el ser interior incluso antes de que tenga sentido. Existe una conexión espiritual entre la creación y el Creador, y cuando la percibimos, algo cambia en nuestro interior. La espiritualidad deja de ser algo distante y se convierte en una experiencia real, vivida y sentida. Y quizás por eso mismo aparecen algunas señales justo cuando estamos más sensibles o vulnerables, no para asustarnos, sino para recordarnos que no estamos solos. Dios es meticuloso, conoce el interior de nuestro corazón, conoce nuestras luchas silenciosas, conoce las preguntas que nunca verbalizamos, nos habla a lo largo del camino, no solo en los momentos importantes, sino también en los instantes sencillos en los que nos detenemos y finalmente respiramos de otra manera. Cuando un animal simbólico aparece repetidamente, ya sea en sueños, encuentros inesperados, imágenes, oraciones o incluso situaciones improbables, lo más sabio no es ignorarlo, sino preguntar: Señor, ¿qué intenta mostrarme este movimiento? Esta pregunta abre la puerta a la comprensión, y con el tiempo nos damos cuenta de que nada es casual cuando hay un propósito. La verdad oculta tras estas señales no reside en el animal en sí, sino en el impacto espiritual que despierta. Es como una invitación silenciosa a ver más allá, sentir con más profundidad y percibir lo que los ojos no captan a primera vista, para luego continuar con la explicación. Toda la creación habla, y cuando el corazón despierta, hasta el susurro más discreto se convierte en una revelación. Si alguna parte de este mensaje te resonó, escribe la palabra "reconozco" en los comentarios. A veces, ciertas presencias llegan antes de la comprensión. Es como si algo se acercara en silencio, observando el estado del alma, esperando el momento oportuno para revelarse. Y cuando hablamos de la paloma, no nos referimos solo a un animal común. Hablamos de uno de los símbolos más antiguos de la fe, un mensajero espiritual presente desde los primeros capítulos de la historia sagrada hasta el último. La paloma aparece cuando se necesita paz, cuando el alma está cansada de batallas internas, cuando el corazón busca dirección en medio del ruido del mundo. No llega con fanfarria, llega suavemente, casi como una respuesta silenciosa a preguntas que nunca se expresaron en voz alta. La Biblia describe a la paloma con profundo significado. Fue la paloma que anunció a Noé el fin del diluvio, llevando una rama de olivo en el pico, señal de renovación, esperanza, sanación y un nuevo comienzo. Años después, el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma en el bautismo de Jesús, marcando el inicio de la misión, la identidad y el propósito. No es casualidad que, a lo largo de los siglos, santos, místicos y personas de fe hayan reconocido en este animal una especie de presencia espiritual, casi como un recordatorio celestial de que la paz no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que no estamos solos en nuestro camino. Cuando la paloma aparece repetidamente, ya sea posándose cerca de alguien, apareciendo justo después de una oración o en momentos delicados del día, muchas personas reportan una sensación diferente. No es miedo, no es extrañeza, es algo así como alivio, como si el caos interior respirara y algo dentro de nosotros dijera: todo está bien, aunque aún no lo parezca. Este tipo de señal suele aparecer cuando hay agitación emocional, cuando se están considerando decisiones importantes o cuando alguien atraviesa un periodo de dolor silencioso, ese que el mundo no percibe, pero Dios ve con claridad. El Padre Pío enseñó que Dios siempre encuentra la manera de llegar a quienes buscan respuestas verdaderas. Dijo que cuando el alma está herida o agotada, Dios se acerca con mayor delicadeza, porque conoce la profundidad del sufrimiento humano. La paloma, en estos casos, actúa como un sutil recordatorio del Espíritu Santo, un mensaje capaz de calmar los pensamientos, traer claridad, aliviar la ansiedad espiritual y preparar el corazón para una nueva etapa. En muchos relatos, su presencia va acompañada de un profundo silencio, no un silencio vacío, sino un silencio que sana, que reorganiza, que restaura. Quizás hayas experimentado algo así.
un momento en el que te sentías confundido, triste, vulnerable y sin razón aparente, una paloma se acercó o se quedó cerca, observando, posándose cerca de una ventana, caminando a tu alrededor o simplemente apareciendo cuando tus pensamientos se abrían a lo sagrado. Y es en ese instante que tu mentalidad cambia, deja de ser casualidad y se convierte en experiencia. La fe deja de ser teoría y se convierte en diálogo. Es como si el cielo te dijera: estoy contigo, no temas. Este tipo de señal suele generar una transformación interior porque despierta la sensibilidad para percibir que la presencia divina no está distante, sino cerca, mucho más cerca de lo que creemos. Y cuando comprendemos esto, algo se reajusta en nuestro interior. La ansiedad disminuye, la prisa pierde su poder, el alma encuentra descanso. La paloma suele ser la primera advertencia de que están haciendo un nuevo ciclo espiritual y la explicación continúa como siempre. No significa que todo será fácil, pero sí significa que habrá guía, protección y compañía. La verdad oculta tras esta señal es que la paz no es un evento, sino un proceso guiado. Y cuando la paloma aparece, trae un mensaje silencioso que muchos solo perciben después de un tiempo. Hay un propósito en el viaje, hay cuidado en los detalles, hay amor actuando en las sombras de lo que aún no entendemos. Si este mensaje te resonó, deja la palabra "recibo" en los comentarios. Hay algo muy curioso en la mariposa. Nunca llega con prisa, nunca se acerca con peso, nunca invade, simplemente aparece. A veces se posa cerca, a veces pasa volando ante tus ojos como para llamar la atención sobre algo que aún no has notado. Y casi siempre aparece en momentos específicos, momentos en que la vida está cambiando, cuando alguna etapa ha llegado a su fin o cuando algo en nuestro interior intenta renacer. La mariposa transmite un mensaje profundo: transformación. Y no solo una transformación externa, sino una que comienza desde dentro, en el silencio del alma, donde nadie ve el proceso, solo el resultado. El ciclo de vida de la mariposa es en sí mismo un mensaje espiritual. Primero es una oruga, luego un capullo, silencio, oscuridad, procesamiento y luego alas. Es imposible ignorar la metáfora. A menudo, antes de que Dios te lleve a tu destino, te lleva al capullo, y este capullo puede ser un periodo de pérdida, una relación que terminó, una amistad que se desmorona, un trabajo que ya no tiene sentido, una etapa que ha llegado a su límite. A veces, el capullo no es físico, es emocional, un vacío, una sensación de pausa, un silencio que perturba. Sin embargo, es en este silencio donde se despliega una verdad oculta. Lo que una vez te agobia se vuelve luz, lo que una vez te limita se transforma en libertad. La mariposa suele aparecer cuando el alma está en un renacimiento espiritual, cuando se rompen viejos patrones, cuando se evalúan decisiones importantes y cuando algo nuevo está a punto de suceder, aunque aún no sea visible. Es un recordatorio de que el proceso puede ser incómodo, pero el resultado vale la pena. Y es interesante notar que casi nunca aparece en medio del caos. Emerge cuando la transición ya ha comenzado, cuando el corazón está abierto, cuando la mente está más despierta y cuando hay disposición a cambiar. Es como si Dios dijera: sé lo que dolió, pero algo más grande está emergiendo de esto. El Padre Pío tenía una visión muy sensible sobre el dolor y el propósito. Decía que Dios transforma el dolor en milagros silenciosos y que a menudo lo que parece una pérdida es, en realidad, protección. Lo que parece un retraso es, en realidad, una preparación. Y lo que parece un final es, en realidad, un comienzo. La mariposa lo confirma. No tiene prisa porque sabe que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre cuando el tiempo, la fe y la madurez se unen. Es curioso observar cuántas personas reportan sentir mariposas en el estómago justo después de momentos importantes, después de un duelo, después de una oración profunda pidiendo guía, tras el cierre de un ciclo, o incluso cuando finalmente logran dejar atrás algo que ya no tenía sentido. La mariposa llega como una señal delicada que dice: la fase dolorosa no te define, hay más, sigue adelante. Es un mensaje de sanación interior,
renovación emocional y crecimiento espiritual. Y cuando aparece repetidamente, ya sea en el mundo físico, en sueños, en imágenes o incluso en pensamientos recurrentes, es casi imposible ignorar la sensación de comunicación. En ese momento, la mentalidad cambia. No es casualidad, es personal, es íntimo, es una respuesta. La mariposa te invita a mirar hacia adentro y a darte cuenta de que ya no eres la misma persona que antes, aunque todavía estés aprendiendo a vivir esta nueva versión. Ella es el símbolo de la libertad tras la dependencia, del coraje tras el miedo, de la vida tras la caída. Es la prueba de que hay belleza en el proceso y propósito en el dolor. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de comprender el impacto que tuvo en tu evolución. La mariposa transmite un mensaje silencioso, pero poderoso. Lo que te hirió ayer puede ser precisamente lo que te fortalezca mañana. Y continúa con la explicación con normalidad. Cuando aparece algo en nuestro interior, reconoce, incluso sin palabras, que algo se está reconstruyendo, algo se está alineando y algo se está moviendo a nuestro favor, aunque aún no sea visible. Si esta parte resonó contigo de alguna manera, escribe la palabra renovación en los comentarios. Hay un tipo de señal que no llega con un gran simbolismo ni imágenes profundamente místicas. Llega con simplicidad, llega con lo cotidiano, llega con ese detalle que mucha gente ignora porque cree que algo tan pequeño no puede tener un significado tan grande. Y es ahí precisamente donde el gorrión se vuelve especial. Representa el cuidado de Dios de una manera tan directa e íntima que a menudo solo lo perciben quienes han experimentado momentos de incertidumbre, ansiedad o miedo al futuro. Es interesante cómo esta ave aparece precisamente cuando el corazón es frágil, no para impresionar, sino para recordarte que hay una mirada sobre ti, un amor que no te abandona, una presencia que no te deja cuando te sientes perdido. En la Biblia, Jesús habla del gorrión en Mateo 10, 29, 31, y este pasaje es más profundo de lo que parece. Dice que ni un solo gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Y justo después declara: valen ustedes mucho más que muchos gorriones. Es un mensaje que va contra el miedo, contra el sentimiento de abandono, contra la idea de que la vida es aleatoria y que uno debe cargar con todo solo. El gorrión es un recordatorio silencioso de la providencia, una palabra que resume la confianza, la entrega y la certeza de que nunca estamos fuera del cuidado de Dios. Quizás ya hayas notado cómo este pájaro aparece en momentos específicos. A veces se posa cerca de la ventana cuando te preocupan decisiones importantes. A veces canta con más fuerza precisamente cuando tu mente está consumida por pensamientos negativos o incertidumbres sobre el mañana. Y otras veces simplemente aparece repetidamente a lo largo de días que parecen demasiado confusos para explicar. Es curioso cómo algo tan simple puede tener tanto impacto emocional. Pero cuando el alma ya es sensible, cuando hay una búsqueda interior y cuando el corazón intenta comprender lo que hay detrás de su propia historia, todo parece cobrar un nuevo significado. Algunos dicen que el gorrión aparece cuando Dios quiere calmar la ansiedad y reorganizar los pensamientos, como si fuera un recordatorio de que no estás pasando por nada solo. Su mensaje es sutil pero firme: eres más amado y protegido de lo que imaginas. Y es impresionante lo poderosa que es esta frase cuando atraviesas un periodo de duda sobre el futuro, el sustento, la seguridad emocional y el rumbo. Muchas personas comentan que después de una oración, especialmente las realizadas con urgencia emocional, el gorrión aparece como respuesta, no porque sea mágico, sino porque simboliza presencia, fervor y cuidado constante. El Padre Pío comprendía este tipo de lenguaje espiritual. Decía que en momentos en que todo parece incierto, Dios habla de una manera aún más delicada, no para imponer, sino para consolar, no para asustar, sino para recordar la promesa. Creía que las manifestaciones espirituales no siempre se presentan en forma de señales extraordinarias. A veces, Dios elige lo sencillo para revelar lo extraordinario, porque lo extraordinario no está en la señal, sino en el amor que la envía. Cuando aparece el gorrión,
Es como si Dios dijera, sé lo que necesitas incluso antes de que te des cuenta. Y hay algo aún más profundo en este símbolo. El gorrión no acumula, no planea el futuro, no vive con ansiedad. Simplemente existe, confía, sigue. Y cuando esta imagen se encuentra con alguien atrapado en las preocupaciones, crea contraste. Es como una invitación silenciosa a cambiar de mentalidad, a descansar, a recordar que el control nunca ha estado realmente en manos humanas. En otras palabras, el gorrión es un recordatorio de lo que la fe repite. Hay un propósito mayor que guía cada paso. Muchas personas intentan llevar la vida solas, intentando prever cada escenario, intentando resolverlo todo con sus propios esfuerzos, intentando anticipar el dolor y los resultados, y sin darse cuenta, viven exhaustas incluso antes de vivir. Cuando aparece el gorrión, interrumpe este ciclo mental, aunque sea por un instante. Señala una verdad oculta. Te cuidan incluso cuando no te das cuenta. Te protegen incluso cuando no lo sientes. Te aman incluso cuando lo dudas. Esta revelación puede transformar la forma en que alguien vive, reza, espera y confía. Algunas señales no llegan para cambiar la situación de inmediato. Otras llegan para cambiar primero tu interior. Y cuando eso sucede, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse. El gorrión es una de esas señales. Llega cuando necesitas recordar que no estás a la deriva. Llega cuando el miedo intenta apoderarse de ti. Llega cuando Dios quiere reforzar una promesa y continuar con la explicación con normalidad. Y a veces, incluso sin darte cuenta, es en ese momento cuando algo dentro de ti finalmente descansa. Si este mensaje te tocó el corazón, escribe la palabra confianza en los comentarios. Hay señales que no llegan primero para consolar, sino para despertar, y el Cordero es una de ellas. No solo transmite la idea de delicadeza o pureza, conlleva una llamada profunda, casi íntima, como si atravesara capas internas que ni siquiera sabías que estaban latentes. Cuando este símbolo aparece repetidamente, ya sea en imágenes, sueños, liturgias, objetos inesperados o encuentros aparentemente casuales, casi siempre hay algo sucediendo dentro del alma, un retorno silencioso, una búsqueda de significado, la necesidad de un nuevo comienzo. El Cordero no es una señal para quienes se distraen con el mundo, es una invitación para quienes ya han comenzado a percibir que hay algo más allá de lo visible, algo que exige más que observación, exige rendición. A lo largo de la historia de la fe, el Cordero está presente como símbolo de sacrificio, redención y reconciliación. Representa la pureza antes de la caída, el amor antes de la herida, la alianza antes de la distancia. Aparece en el Antiguo Testamento como sacrificio y en el Nuevo Testamento como respuesta. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», no solo describe, sino que revela, muestra que el amor más profundo no grita, no exige, no presiona, se entrega. Por lo tanto, esta señal suele aparecer cuando alguien atraviesa una fase de arrepentimiento, cuando el corazón empieza a reconocer errores, heridas, decisiones tomadas impulsivamente, o cuando existe en la persona un deseo secreto, a veces doloroso, de empezar de nuevo. En momentos como estos, el Cordero aparece como un recordatorio espiritual. No importa cuánto tiempo haya pasado, hay un camino de regreso, hay perdón, hay reconciliación, hay sanación para el alma cansada, y más que eso, hay alguien esperando. Es curioso porque el Cordero nunca aparece con fuerza, urgencia ni intensidad amenazante. Llega con un silencio que habla más fuerte que muchas palabras. Despierta una leve pero profunda inquietud. Esa inquietud que no duele pero que tampoco permite seguir viviendo en piloto automático. Es una señal que invita a la reflexión, no al miedo, a la transformación, no a la culpa, al cambio, no a la desesperación. Es como si Dios dijera, vuelve a mí, te espero. Muchas personas que reportan experimentar esta señal describen sensaciones similares, una paz extraña, un profundo arrepentimiento, una claridad repentina sobre lo que necesita resolverse, dejarse atrás o restaurarse. Otros
Dicen sentir la urgencia de confesar algo que habían mantenido oculto durante años, pedir perdón, restablecer vínculos, corregir actitudes o simplemente dejar de huir de las verdades que intentaban evitar. Nada de esto es casualidad, porque el Cordero no señala el pasado, sino una nueva mentalidad, una nueva actitud ante la vida, una nueva forma de caminar espiritualmente. Y cuando esta señal aparece en periodos de grandes cambios, pérdidas, conflictos o decisiones importantes, puede transmitir más que un simple mensaje, puede transmitir una dirección, la dirección de alguien cansado de luchar solo, la dirección de alguien que se ha dado cuenta de que la fuerza humana tiene límites, pero la gracia no, la dirección de alguien que ha comprendido que la mayor transformación no ocurre cuando todo cambia a tu alrededor, sino cuando algo cambia en tu interior. El Padre Pío habló mucho sobre el combate espiritual, sobre el conflicto entre lo que deseamos y lo que nuestra alma realmente necesita. Sabía que el camino con Dios no es lineal, ni perfecto, ni siempre claro, pero también sabía que el cielo siempre da una señal cuando el alma está lista para el siguiente paso. El Cordero es una de esas señales, no para quienes están distraídos, sino para quienes ya han comenzado a despertar. Quizás al escuchar esto haya aflorado algún recuerdo, quizás una imagen del pasado, un objeto preciado, un sueño recurrente o incluso un sentimiento que nunca comprendiste del todo. La vida espiritual tiene esta sutil manera de revelarse. Primero susurra, luego repite, y cuando percibe que empiezas a comprender, profundiza en el mensaje y continúa con normalidad con la explicación, porque cuando aparece el Cordero, Dios no solo habla, sino que llama. Si esta parte del mensaje te resonó de alguna manera, escribe la palabra regresar en los comentarios. Hay señales que no solo consuelan o restauran, algunas llegan para despertar una vocación mayor, y el águila es precisamente ese tipo de señal. No se les aparece a quienes simplemente sobreviven. Emerge cuando la vida exige más, cuando un propósito mayor intenta emerger tras el miedo, la duda o las limitaciones internas. El águila no es un símbolo de fragilidad, representa visión, coraje, autoridad espiritual y una fuerza que no surge de lo físico, sino de una profunda confianza en quien guía el destino. Cuando esta señal comienza a repetirse, ya sea en imágenes, sueños, encuentros inesperados o incluso pensamientos recurrentes, algo dentro de la persona suele estar cambiando, aunque aún no se haya percibido plenamente. El águila vuela más alto que cualquier otra ave, ve lejos, resiste tormentas y se impulsa con el viento en contra. Es curioso cómo esto se relaciona con momentos de la vida en los que todo parece presionar, desafiar y provocar. Hay situaciones que, a primera vista, parecen obstáculos, pero en realidad sirven de entrenamiento. A veces es el viento fuerte el que te enseña a volar más alto. A veces es la dificultad la que despierta el coraje. A veces es la tormenta la que revela quién eres realmente. Cuando alguien empieza a ver señales relacionadas con el águila, puede significar que la fase de vuelo está terminando y comienza la de posicionamiento. Ya no se trata solo de resistir, sino de expandirse. Ya no se trata de sobrevivir, sino de abrazar la identidad, el propósito y la misión espirituales. El águila aparece cuando Dios guía a alguien hacia una nueva etapa del camino, una etapa en la que las decisiones deben tomarse con mayor claridad, madurez y fe. Y cuando este símbolo aparece precisamente cuando el miedo intenta impedir el siguiente paso, el mensaje espiritual es claro: no te rindas, naciste para ir más allá. La Biblia conecta este símbolo con algo precioso, una promesa. En Isaías 40:31 está escrito que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como águilas. No es una metáfora vacía, es una revelación sobre la mentalidad, la postura y la confianza. Esperar no siempre es pasivo. A menudo implica construir, prepararse y alinearse con la voluntad de Dios. El águila representa el momento exacto en que el corazón deja de ser guiado por la inseguridad y comienza a ser guiado por la fe. El Padre Pío habló de cómo Dios guía el alma con firmeza, pero también con paciencia. Sabía que hay momentos en la vida en que Dios no solo quiere sanar heridas,
sino también levantar guerreros espirituales, personas capaces de vivir no solo protegidas, sino llamadas. Hay una diferencia entre quienes viven buscando refugio y quienes viven respondiendo a un propósito. El águila no vive en el suelo, observa las alturas, se mueve por ellas, descansa en ellas. Esto es más que una imagen, es dirección espiritual. Cuando el águila aparece repetidamente, no es solo una señal, es una invitación a mirar más allá de lo inmediato, una invitación a dejar atrás viejos patrones, viejos miedos, viejas limitaciones, una invitación a comprender que el destino, el propósito y la dirección existen. Quienes reciben esta señal suelen estar ya en transición entre quienes eran y quienes se están convirtiendo. Por lo tanto, su mensaje no es suave, es firme, pero alentador. Levántate, hay más. Y quizás ya lo has sentido sin poder explicarlo, esa sensación de que algo está cambiando dentro de ti, de que el pasado ya no encaja, de que tus decisiones ahora deben guiarse no solo por lo que te duele o te asusta, sino por lo que te transforma. Este símbolo aparece cuando Dios te está alineando con lo que siempre ha planeado. No es una coincidencia, es una confirmación, y continúa con la explicación como siempre, porque cuando aparece el águila, es señal de que el tiempo de permanecer pequeño ha terminado. Ahora es el momento de la visión, la valentía y el progreso. Si este mensaje te resonó, deja la palabra eleva en los comentarios. Es interesante notar algo. Cuanto más se profundiza en el tema de las señales espirituales, más fácilmente se cae en dos extremos: o descartarlo todo como coincidencia, o interpretarlo todo como un mensaje directo del cielo. Por lo tanto, hay algo esencial en este camino que debe recordarse: el discernimiento. El Padre Pío habló de esto con firmeza y amor. Dijo que las señales existen, pero no son el centro de la fe. No sustituyen la oración, los sacramentos, la entrega interior, ni una verdadera relación con Dios. Son como pequeñas confirmaciones, pequeñas señales en el camino, pequeños recordatorios invisibles de que algo mayor guía la historia. Y comprender esta verdad cambia por completo la interpretación de lo espiritual. Algunos piensan que las señales son las únicas responsables de revelar la voluntad de Dios, como si cada respuesta estuviera escondida en ellas. Pero las señales no son el mapa, son simplemente las señales. La fe, la oración sincera, la transformación interior, el arrepentimiento, la búsqueda constante de la presencia de Dios, ese es el verdadero camino. El Padre Pío dijo algo profundo: no busquen señales, busquen a Dios, y cuando las señales lleguen, reconózcanlas con humildad. Esta frase revela una verdad oculta sobre la espiritualidad. Las señales no nos guían hacia sí mismas, nos señalan a aquel que las envía. Cuando alguien prioriza las señales sobre la fe, su corazón corre el riesgo de perderse. Pero cuando alguien prioriza a Dios por encima de todo, entonces las señales se vuelven claras, equilibradas y útiles. Hay una gran diferencia entre vivir en busca de lo extraordinario y vivir abiertamente para reconocer lo extraordinario cuando aparece. Una persona espiritualmente madura no depende de las señales, las recibe con gratitud. Sabe que Dios puede hablar de mil maneras, incluso a través del silencio, y que la respuesta no siempre llega rápido, no siempre llega como esperamos, no siempre llega de inmediato. A veces la respuesta espera, a veces es un propósito, a veces es un cambio de mentalidad, a veces es la sanación interior antes del cambio externo. Discernir también significa comprender el contexto. No todo sueño es un mensaje, no todo pensamiento repentino es una revelación, no todo encuentro es una señal, pero algunos sí lo son. Y el corazón que busca sinceramente la verdad aprende a diferenciar lo que viene de Dios de lo que proviene solo de la emoción o de una mente cansada. El Padre Pío siempre guiaba a la gente a la raíz: la oración profunda, la confesión, la Santa Misa, la fe firme, el silencio interior. Sabía que cuando el corazón está alineado con Dios, todo lo que viene después se vuelve más claro, más ligero, más iluminado. Cuando el alma está conectada con la fuente correcta, no hay necesidad de forzar nada. La comprensión simplemente llega. El discernimiento también implica humildad.
reconocer que no siempre lo entendemos todo en el momento en que algo sucede. A veces una señal solo cobra sentido años después. A veces solo entendemos cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que Dios guiaba cada paso, incluso cuando creíamos caminar solos. La madurez espiritual incluye esta percepción. El camino se compone de revelaciones graduales, procesos, maduración, decisiones y descubrimientos que ocurren con el tiempo, no todos a la vez. Hay personas que experimentan señales e inmediatamente intentan interpretarlas con urgencia, como si todo necesitara una respuesta inmediata. Pero a menudo, la respuesta no está en la señal en sí, sino en lo que despierta. Está en la oración, que invita, en el cambio que provoca, en la reflexión que inspira. Las señales no son conclusiones, son invitaciones. Invitaciones a profundizar, invitaciones a escuchar lo que antes estaba silenciado, invitaciones a salir del piloto automático y entrar en la conciencia espiritual y continuar con normalidad con la explicación, porque cuando el alma aprende a caminar con discernimiento, no depende de las señales, reconoce cuándo llegan. En definitiva, el discernimiento no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a caminar con Dios según se presenten. Se trata de confiar más que de comprender. Se trata de comprender que la fe no es solo algo que se cree, sino algo que se vive, se practica y se experimenta. Si esta parte resonó contigo, escribe la palabra discerno en los comentarios. A veces, al mirar atrás con más calma, nos damos cuenta de que ciertas cosas no sucedieron en nuestras vidas por casualidad. La paloma que apareció en un momento de dolor, la mariposa que emergió cuando todo estaba a punto de cambiar, el gorrión que insistió en cantar cuando la ansiedad intentó apoderarse de nosotros, el cordero que apareció como símbolo de arrepentimiento y retorno, y el águila que se convirtió en un llamado a seguir adelante. Cada una de estas señales lleva un mensaje, y comprender esto le da un nuevo significado al camino espiritual, porque al final, las señales no se tratan de los animales, se tratan de ti, de lo que has vivido, de lo que tu alma enfrenta, de lo que Dios está tratando de construir, sanar, restaurar o despertar dentro de ti. Si observas con atención, cada una de estas señales aparece en un momento específico de tu camino. La paloma emerge cuando tu corazón necesita paz y dirección. La mariposa cuando estás en proceso de transformación interior. El gorrión cuando el miedo al mañana intenta dominar tu mente. El cordero cuando Dios te llama a la sanación y la reconciliación. Y el águila cuando llega el momento de crecer, decidir y abrazar tu propósito. No hay coincidencia en esto. Hay secuencia, hay lógica, hay espiritualidad ocurriendo tras bambalinas en tu historia. Y es precisamente aquí donde se revela algo precioso. Dios no solo habla en templos, escrituras u oraciones, habla en la vida, habla mientras vives, sientes, caes, regresas y comienzas de nuevo. Cuando aprendemos a reconocer esto, nuestra mentalidad cambia. De repente, situaciones que antes parecían sencillas, ahora cobran sentido. Momentos que antes parecían aleatorios cobran sentido. Y esa sensación de soledad espiritual da paso a otro pensamiento. Nunca he estado solo. Quizás este sea uno de los mayores impactos de este tipo de contenido. No la curiosidad ni el misterio, sino la silenciosa revelación de que siempre has estado acompañado, guiado y cuidado con amor. Incluso cuando no te dabas cuenta, incluso cuando no lo creías, incluso cuando creías caminar en la oscuridad. Y es interesante cómo, a lo largo de la vida, ciertas señales parecen cambiar a medida que la fase espiritual de una persona cambia. Cuando el alma aún está herida, Dios envía señales de cuidado. Cuando se está transformando, envía señales de renovación. Cuando busca sanación, envía señales de misericordia. Cuando está lista para madurar, envía señales de llamado. Y cuando llega el momento de volar más alto, envía el águila. Esto demuestra que Dios no solo acompaña, sino que participa en el proceso. Ajusta, confirma y dirige a medida que crece. Muchas personas pasan años sin percatarse de esta dimensión espiritual. Otras incluso se dan cuenta, pero no entienden por qué. Y algunas, quizás como tú, empiezan a notar patrones, repeticiones, conexiones.
Cuando esto sucede, no es imaginación, es un despertar. Es cuando la vida deja de ser solo una colección de días y se convierte en un viaje con propósito. El Padre Pío lo sabía. Sabía que las señales eran solo un medio y que el destino final siempre era Dios. Pero también sabía que Dios, en su dulzura, elige maneras sencillas de decir: estoy aquí. Por lo tanto, al observar estas 5 señales, la paloma, la mariposa, el gorrión, el cordero y el águila, la pregunta no es solo si las has visto, sino cuándo aparecieron, porque el momento en que aparecieron dice mucho. Quizás fue durante un periodo de angustia, un momento de pérdida, un periodo de transición, una fase de sanación o un momento decisivo en la vida. Y si es así, es muy probable que no fuera un simple encuentro, sino un mensaje. Y ahora, tal vez una pregunta resuena dentro de ti. ¿Alguna de estas cosas se te ha aparecido alguna vez en un momento significativo? Quizás sí, quizás más de uno. Quizás te estés dando cuenta ahora. Tal vez esta toma de conciencia sea el comienzo de algo nuevo, una comprensión más profunda de tu propia historia, de las decisiones que has tomado, de las heridas que has sanado, de los ciclos que han terminado y de los nuevos capítulos que están por comenzar. Romper, porque a veces antes de que llegue la respuesta, primero necesitamos sentir. Y si algo te tocó el corazón hoy, quizás este vídeo ya sea una señal y continúa normalmente con la explicación. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, escribe las palabras amén en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, quizás significa que algo en tu interior entendió este mensaje de otra manera, casi en silencio, pero con sinceridad. Así que antes de terminar, quiero pedirte algo sencillo. Si este contenido te ha resonado, por favor dale a me gusta, no por el video en sí, sino porque ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan este tipo de toque espiritual. Y si este video te llegó, si en algún momento pensaste, eso es justo lo que necesitaba escuchar hoy, suscríbete al canal. Así podrás seguir conmigo en esta serie de reflexiones y nada se perderá en el camino. Ahora bien, si has llegado hasta el final, y creo que no ha sido casualidad, deja en los comentarios la frase «Estoy contigo hasta el final». Esto no es solo un comentario, es casi como un hito en este camino, una señal de que estás abierto a seguir creciendo espiritualmente, comprendiendo más, sintiendo más y caminando con más claridad. Y antes de irte, aquí tienes un video que complementa este tema y profundiza aún más en esta experiencia. Haz clic en él y quédate conmigo. Tenemos más que descubrir juntos.